Mi padre envió un mensaje en el chat grupal de la familia: la cena del Día del Padre es solo para hijos exitosos. ¿Tú? Una obrera de fábrica. Desheredada. Mi madre añadió: no nos avergüences apareciendo. No discutí. Abandoné el grupo, eliminé todos los contactos y me mudé en silencio. Años después, me vieron en la televisión y se presentaron en mi puerta. Les abrí y dije una sola frase. Se quedaron helados. Mi nombre es Maravez. Tenía 29 años. Y en la noche en que mi padre decidió que ya no era digna de ser llamada su hija, yo estaba de pie en una fábrica bajo luces fluorescentes blancas con grasa en mis manos y polvo de acero en mis mangas. Acababa de terminar de recalibrar un brazo robótico atascado cuando mi teléfono vibró en el bolsillo de mi overol. Era el chat grupal de la familia. Al principio, casi lo ignoré porque los mensajes de ellos solían llegar de dos formas. Falsa cortesía cuando necesitaban algo, o silencio cuando querían que recordara mi lugar. Pero esa noche, miré. Mi padre había enviado un mensaje sobre la cena del Día del Padre en la finca familiar, diciendo que la mesa era para los hijos que habían hecho algo impresionante con sus vidas. Luego mi madre añadió que no debía avergonzarlos apareciendo con mi ropa de fábrica, como si el problema nunca fuera como me trataban, sino como hacía lucir su pequeño y pulcro mundo. Lo que dolió más que las palabras fue lo que vino después: nada. Nadie me defendió. Nadie dijo que yo trabajaba más duro que cualquiera de ellos. Nadie le recordó que mientras ellos estaban ocupados coleccionando títulos y aplausos, yo era la que construía cosas que realmente se movían, funcionaban y duraban. Leí los mensajes 2 veces, me limpié el aceite de los dedos en un trapo, abandoné el chat grupal, eliminé todos los contactos y volví al trabajo como si no me acabaran de arrancar el corazón en medio de un taller de maquinaria. Pensaron que se habían deshecho de la hija decepcionante esa noche. Lo que no sabían era que años después, cuando su mundo perfecto comenzara a derrumbarse, terminarían de pie en mi puerta, rezando para que la abriera. Antes de contarles lo que sucedió cuando finalmente vinieron a buscarme, díganme desde dónde están escuchando hoy y si la vida alguna vez los ha hecho guardar silencio, cuando tenían todas las razones para gritar. Salí de Ohio 6 días después con 2 bolsas de lona, una caja de herramientas cerrada con llave y ninguna razón para mirar atrás. No envié un mensaje de despedida, no dejé una nota, ni llamé para ver si a alguien le importaba. Para entonces, ya sabía la respuesta. Había aceptado un trabajo en Tulsa en un taller de automatización industrial en apuros que reparaba viejos sistemas robóticos para fábricas demasiado arruinadas para reemplazarlos. El lugar olía a cables quemados, refrigerante y polvo. La mitad de las máquinas eran más viejas que yo, y la mayoría de los hombres me miraban como si no fuera a durar ni un mes. Para los ejecutivos, yo era solo otra mecánica. Para los mecánicos, era una mujer sobreeducada que renunciaría la primera vez que una caja de cambios goteara sobre sus botas. Dejé que pensaran lo que quisieran. Ya había aprendido que defenderse ante personas decididas a malinterpretarte es solo otra forma de mendigar. Así que trabajé. Tomé los turnos que nadie quería. Me arrastré bajo sistemas de cintas transportadoras muertas, reconstruí conjuntos de sensores en suelos de hormigón y me quedé hasta tarde estudiando código escrito por hombres que actuaban como si la documentación estuviera por debajo de ellos. Alquilé una habitación barata en las afueras de la ciudad donde el aire acondicionado sonaba como si se estuviera muriendo. Mis cenas eran burritos baratos, sándwiches de mantequilla de maní y café lo suficientemente malo como para quitar la pintura. Pero dormí mejor que en años. Por primera vez, nadie me conocía como la vergüenza de la familia. Solo sabían si podía resolver el problema que tenía delante. Eso era suficiente. El dueño del taller, Vince, no confiaba en nadie y creía que los elogios debilitaban a la gente. Nunca decía, buen trabajo. Decía cosas como, intenta no freír el panel la próxima vez. Lo que, en su idioma, significaba que lo había impresionado. Después de 3 meses, dejó de revisar mi trabajo. Después de 6, comenzó a darme los trabajos que sus tipos más experimentados no podían arreglar. Fue entonces cuando vi el patrón. Resopla varios de nuestros mayores clientes estaban perdiendo dinero en líneas de ensamblaje obsoletas que fallaban de maneras que ninguna pieza de repuesto podía solucionar. Sus sistemas no solo eran viejos, eran ciegos.
Repetían las mismas malas decisiones porque nadie les había enseñado a adaptarse. Empecé a quedarme después del horario de trabajo construyendo una capa de software que pudiera superponerse al hardware heredado y ayudar a los sistemas defectuosos a corregirse a sí mismos. La primera versión fue un desastre. Una prueba en vivo detuvo una línea de envasado y me valió 8 llamadas furiosas antes del amanecer. Un técnico mayor dijo que tal vez por eso las mujeres deberían quedarse en trabajos seguros. Lo miré a los ojos, volví a la terminal y arreglé el problema por la mañana. La segunda versión redujo el tiempo de inactividad en un 11%. La tercera lo redujo en un 24%. Para el cuarto lanzamiento, un cliente le preguntó a Vince dónde había encontrado al ingeniero que hizo que su antigua línea se sintiera nueva otra vez. Vince simplemente se encogió de hombros y dijo, ella nos encontró a nosotros. Esa fue la primera vez en años que alguien hablaba de mí sin lástima ni decepción. Empecé a pasar mis noches no llorando por mi familia, sino superándola. Estudié controles industriales, mantenimiento predictivo, fallos en la cadena de suministro y las finanzas de las empresas que esperaban demasiado para modernizarse. Aprendí que la mayoría de las empresas no se derrumban de una vez. Fracasan en pequeños actos de negación, una actualización retrasada, una proyección falsa. Un hombre orgulloso insistiendo en que un trimestre más lo arreglará todo. Reconocí ese patrón demasiado bien. Cuando no estaba en el taller, llenaba cuadernos con mapas de procesos e ideas para una empresa que aún no existía. No soñaba con ser rica. Soñaba con construir algo de lo que nadie pudiera burlarse porque funcionaba demasiado bien como para ignorarlo. Los hombres que solían reírse cuando entraba grasienta y agotada dejaron de reír. Los clientes que antes pedían a alguien más experimentado comenzaron a pedirme por mi nombre. Lenta, silenciosamente, la mujer que mi familia había reducido a una humillación en un chat grupal se convirtió en alguien a quien el mundo industrial comenzaba a notar. Había perdido mi última ilusión en Ohio. Y resultó que fue lo mejor que me había pasado. Porque una vez que dejas de perseguir el amor de personas que solo valoran las apariencias, finalmente tienes ambas manos libres para construir una vida real. La primera gran oportunidad no llegó con aplausos. Llegó con un problema que nadie más quería. Un proveedor aeroespacial de tamaño mediano en las afueras de Tulsa tenía un sistema de manejo de materiales envejecido que estaba perdiendo dinero cada semana. Su jefe de producción ya había despedido a una firma de consultoría y humillado a 2 equipos internos. Vince me envió porque pensó que si odiaban mi respuesta, al menos no habría desperdiciado a uno de sus tipos experimentados. Pasé 16 horas en su planta durante 2 días, observando la sincronización entre estaciones, rastreando lecturas erróneas, estudiando donde dudaban los viejos brazos robóticos antes de cada transferencia. La línea no estaba rota de la manera que pensaban. Estaba rota porque el sistema trataba pequeñas variaciones como fallos catastróficos y seguía forzando la intervención humana. Construí un parche lógico temporal, reelaboré 2 rutinas de detección y recomendé una modernización por fases en lugar del reemplazo completo que todos los demás consultores habían presionado. Me miraron como si hubiera sugerido una cirugía con una navaja de bolsillo. Luego pusieron en marcha la línea. Sus desechos disminuyeron. Su producción se estabilizó. 3 semanas después, le ofrecieron a Vince una extensión de mantenimiento y preguntaron si estaba disponible para un proyecto de modernización más amplio. Vince me llamó a su oficina, se reclinó en su silla y dijo, no puedo pagarte lo suficiente por el negocio que acabas de traer. Así que dime qué quieres. Le dije la verdad. Quería participación en una nueva división construida en torno a la inteligencia de modernización para la automatización heredada. Me miró fijamente durante un largo rato, luego se rió una vez, no porque fuera gracioso, sino porque esperaba que pidiera un aumento y quizás un título. En cambio, estaba pidiendo el futuro. 6 meses después, con Vince como uno de los primeros patrocinadores y un cliente dispuesto a arriesgarse, lancé 4 Access Systems. No era glamoroso. Nuestra primera oficina era mitad almacén, mitad riesgo de incendio, con sillas plegables, monitores de segunda mano y una cafetera que sonaba enferma. Pero era mía. Mía de la manera más profunda en que algo puede ser tuyo. Construida desde adentro hacia afuera sin dinero familiar, sin presentaciones heredadas, sin nadie que allanara el camino por aclarar la garganta mi apellido. Nos enfocamos en una cosa al principio,
hacer que los viejos sistemas industriales fueran más inteligentes sin obligar a los fabricantes a arrancar todo y empezar de cero. Eso resultó ser exactamente lo que docenas de plantas necesitaban. Las empresas que no podían permitirse revisiones de millones de pesos podían permitirse un puente más inteligente. Las plantas a las que se les había dicho que aceptaran el desperdicio como algo normal de repente tenían una opción que tenía sentido. Aceptamos los trabajos feos, las instalaciones olvidadas, los clientes que habían sido descartados por firmas elegantes con zapatos elegantes. Y como sabía lo que se sentía ser menospreciada por trabajar con las manos, construí la cultura de la empresa en torno al respeto por todos en la planta. Los ingenieros escuchaban a los mecánicos, los diseñadores caminaban por la línea. Nadie podía hablar del trabajo como si fuera un detalle desafortunado por debajo de la estrategia. Esa regla por sí sola nos hizo diferentes. Al final del segundo año, teníamos contratos en automoción, aeroespacial y logística. Para el tercero, estábamos desarrollando sistemas adaptativos para subcontratistas de defensa a quienes les importaba menos el pedigrí que el rendimiento. Fue entonces cuando el dinero comenzó a llegar lo suficientemente rápido como para tentar a tomar decisiones estúpidas. La gente a mi alrededor comenzó a sugerir las cosas habituales. Visibilidad, marca personal, una sede llamativa, el tipo de casa que se ve bien en imágenes de drones, un coche diseñado menos para el transporte que para la terapia del ego. Rechacé todo eso. Había pasado demasiados años viendo a la gente confundir parecer importante con ser valioso. Así que mientras otros posaban para reportajes de revistas, yo invertía dinero en patentes, adquisiciones y un pequeño equipo interno que estudiaba activos industriales en dificultades. Al principio, solo comprábamos proveedores en quiebra cuyas herramientas o software podían salvarse. Luego, una de mis expertas en finanzas, una mujer aterradoramente brillante llamada Nina, propuso algo más grande. Las empresas al borde del colapso a menudo tenían obligaciones enredadas. Gravámenes sobre equipos, cuentas por cobrar, paquetes de deuda y exposición legal agrupados de maneras que la mayoría de los compradores evitaban porque eran desordenados. Pero el desorden nunca me había asustado. El desorden era donde vivía la verdad. Empezamos a comprar selectivamente documentos problemáticos conectados a la fabricación y la infraestructura industrial. No porque quisiera convertirme en una villana de dibujos animados acariciando un gato sobre la miseria de otras personas, sino porque los sistemas rotos pueden reconstruirse si entiendes dónde reside realmente la carga. Una adquisición llevó a otra. Compramos obligaciones impagadas vinculadas a una red logística regional, luego a un distribuidor de automatización en apuros. Luego un bloque de obligaciones en dificultades vinculadas a una serie de firmas de servicios profesionales sobreapalancadas que habían garantizado la financiación de acuerdos de reurbanización industrial. Nina marcó un archivo y me lo trajo un jueves lluvioso. La firma principal adjunta a la estructura tenía su sede en Nueva York. Su nombre me golpeó como una corriente de aire frío bajo una puerta cerrada. Graham Bellis y Socios, la firma de mi padre. Permanecí en silencio tanto tiempo que Nina me preguntó si los conocía. Le dije que sabía lo suficiente. Los detalles tardaron en desenredarse, pero el esquema estaba claro. Mi hermano había ayudado a negociar o asesorar en una cadena de acuerdos de financiación privada de alto riesgo conectados a proyectos de reurbanización y expansión. Mi hermana había estado rondando por los márgenes haciendo gestión de imagen y relaciones públicas cada vez que los inversores se ponían nerviosos. Y la firma de mi padre, en toda su pulcra confianza, había puesto su reputación y su peso contractual detrás de más exposición de la que podía soportar con seguridad. Aún no habían caído, pero la estructura debajo de ellos se estaba pudriendo. Por un segundo suspendido, recordé el suelo de la fábrica en Ohio, el zumbido de mi teléfono, el mensaje que me decía que era una vergüenza porque mi trabajo manchaba mi ropa. Luego cerré el archivo y le dije a Nina que procediera exactamente como lo haría si el nombre no significara nada para mí. Si la venganza iba a existir en esta historia, no vendría de un sabotaje mezquino. Vendría de la realidad llegando puntualmente. La mejor parte de construir algo real es que eventualmente las cosas falsas tienen que ponerse a su lado y ser medidas. El colapso comenzó como suelen hacerlo los colapsos, con gente insistiendo en que no había colapso. El primer artículo público lo llamó un problema de liquidez temporal. El segundo lo llamó un malentendido entre inversores y el consejo. Para el tercero,
La palabra revisión estratégica comenzó a aparecer, que es el tipo de frase que la gente usa cuando intenta hacer que el pánico suene educado. Graham Bellis había pasado décadas construyendo una reputación como uno de esos hombres que entraban en una habitación ya perdonados por su arrogancia porque su traje le quedaba bien y su tarifa por hora hacía que la gente más débil se estremeciera. Mi hermano Evan había heredado la adicción familiar a aparentar ser 3 metros más alto de lo que realmente era. Y en algún momento, se convenció de que la proximidad al capital de alto riesgo era lo mismo que ser un genio. Celeste, mi hermana mayor, había construido toda una identidad adulta en torno al gusto, el acceso y hacer que las cosas inestables parecieran intencionadas. Juntos, no eran una familia. Eran un ecosistema de fraude pulido mantenido por la imagen, la negación y la promesa mutua de nunca decir la parte silenciosa en voz alta. Cuando los acuerdos de reurbanización comenzaron a fallar, hicieron lo que la gente como ellos siempre hace primero. Culparon al mercado, luego a sus enemigos, luego al momento, luego a todos los que les habían advertido de antemano. Pero a la deuda no le importa lo encantador que seas. Los contratos no se derriten porque una vez te citaron en la revista correcta. Uno por uno, las protecciones que asumieron que se mantendrían comenzaron a ceder. Los inversores demandaron. Un prestamista reclamó una obligación antes de lo esperado. 2 socios de la firma renunciaron con una semana de diferencia, lo que en ese mundo era el equivalente legal a humo bajo una puerta cerrada. Un cliente se fue silenciosamente. Luego 3 más hicieron lo mismo. Una columna de chismes insinuó que ciertos nombres se estaban volviendo radiactivos en las cenas privadas de Manhattan. Las personas que una vez se jactaron de conocer a mi padre de repente tenían conflictos de agenda. Mi hermano, que solía reírse de las personas con trabajos prácticos, pasó de las mesas redondas al control de daños privado. Las redes sociales cuidadosamente seleccionadas de Celeste se suavizaron de la noche a la mañana. Las vacaciones desaparecieron. El champán desapareció. Las leyendas sobre gratitud y legado desaparecieron. En su lugar, aparecieron frases vagas sobre temporadas difíciles y proteger lo que más importa. Conocía el tono. Era el lenguaje de las personas que intentan renombrar las consecuencias como desarrollo del carácter. En For y Access Systems, seguimos adquiriendo lo que tenía sentido. Nina y nuestro consejo externo me traían informes con la temperatura emocional del acero congelado. La cadena de deuda que involucraba a la firma de Graham era más fea de lo que parecía al principio. No se habían limitado a asesorar desde una distancia segura. Habían permitido que la credibilidad personal, y en algunos casos, las obligaciones contractuales respaldaran una estructura que ya no tenía suficiente flujo de caja para soportar su propio peso. Las huellas de Evan estaban por todas partes. Había impulsado suposiciones agresivas. Había tratado el impulso como una prueba. Se había comportado exactamente como el tipo de hombre que piensa que la inteligencia significa nunca tener que decir «me equivoqué». No confiscamos nada de la noche a la mañana. El poder real se mueve más lento que la fantasía. Revisa, espera, verifica y deja que las personas débiles se agoten fingiendo que todavía tienen influencia. Luego vino el perfil que lo cambió todo. Me había resistido a la prensa importante durante años, pero una revista nacional insistió en hacer un reportaje sobre automatización industrial, resiliencia de la fabricación nacional y la nueva generación de fundadores que reconstruyen sectores olvidados. Casi lo rechacé. Luego pensé en cada mujer joven en cada taller que había sido tratada como una molestia temporal hasta que resolvía el problema más difícil de la sala, y dije que sí. El artículo me llamó una de las voces más importantes en el resurgimiento de los sistemas industriales estadounidenses. Otro medio me invitó a un segmento de negocios televisado después de que For y Access Systems asegurara un contrato vinculado a la defensa y anunciara una iniciativa de capacitación laboral en 3 estados. Me senté bajo las luces del estudio con un traje oscuro a medida, respondí preguntas sobre la dignidad laboral, la fabricación adaptativa y la estrategia a largo plazo, y nunca mencioné a mi familia. No lo necesité. Mi cara fue suficiente. Más tarde, a través de canales que no pedí confirmar, supe exactamente cómo me vieron. No en persona, no con remordimiento, sino en una pantalla en medio de la temporada más humillante de sus vidas. Mientras los asesores y prestamistas ya estaban rondando, habían pasado años diciéndose a sí mismos que yo me había ido, disminuida, irrelevante.
Luego, de repente, estaba en todas partes donde desearían que no estuviera, hablando con la tranquila autoridad de alguien que había construido desde la habilidad en lugar del derecho adquirido. La parte más deliciosa, si soy honesta, no fue que me vieran triunfar. Fue que vieron el nombre de mi empresa en documentos que estaban tratando desesperadamente de renegociar. No solo descubrieron que estaba prosperando. Descubrieron que ahora estaba vinculada a la maquinaria que se cerraba a su alrededor. Imagino que ese fue el momento en que mi padre sintió algo que me había negado durante años. Impotencia. Aparentemente, el primer intento de contactarme fue a través de un intermediario, luego a través de un viejo conocido de la familia, luego a través de un ex colega mío de Ohio que de repente recordó que existía. Ignoré todo eso. No había pasado años construyendo una vida solo para dejar que el pánico del pasado la redecorara. Pero la desesperación vuelve audaz a la gente. Y la gente como mi familia siempre cree que la sangre es una llave maestra. Incluso después de haber pasado años usándola como arma. Para cuando decidieron venir en persona, no venían porque el amor hubiera regresado. Venían porque las opciones se habían agotado. Y hay un tipo especial de verdad que solo aparece cuando la gente deja de quererte por ti mismo y comienza a necesitarte para sobrevivir. El día que vinieron a mi casa, el clima no era lo suficientemente dramático para lo que se merecían. Sin truenos, sin tormenta cinematográfica, solo un cielo gris bajo sobre las colinas a las afueras de Austin y un viento frío lo suficientemente agudo como para hacer miserable la impaciencia. Estaba terminando una videollamada con nuestro equipo de operaciones en Arizona cuando mi jefe de seguridad me envió un mensaje de texto diciendo que 3 visitantes habían llegado a la puerta afirmando ser familia. No necesité nombres. La frase en sí se sentía absurda. Familia. Es increíble lo flexible que se vuelve esa palabra cuando hay dinero de por medio. Los dejé esperar mientras terminaba la reunión. No porque estuviera tratando de montar una pequeña actuación cruel, sino porque había aprendido algo importante en los negocios y en la vida. La urgencia pertenece a la persona con menos opciones. Habían pasado años actuando como si mi existencia pudiera ser editada por conveniencia. Podían quedarse afuera un rato y considerar la inconveniencia de no importarle a la persona detrás de la puerta. Después de la reunión, caminé hacia la pared de cristal de mi estudio y miré hacia el camino de entrada. Allí estaban, reducidos, pero todavía tratando de llevar la dignidad como un disfraz que nadie cuestionaría. Mi padre estaba en el centro, con el abrigo abrochado hasta arriba, una mano agarrando un paraguas que no había abierto del todo porque la lluvia aún no se había decidido. Parecía mayor de lo que era, pero no más suave. Los hombres como él no se ablandan. Se agrietan por los bordes y lo llaman estrés. Evan estaba a un lado, revisando su teléfono con demasiada frecuencia, el hábito nervioso de un hombre acostumbrado a resolver todos los problemas haciendo que alguien más se sintiera más pequeño. Celeste había elegido un abrigo demasiado elegante para las circunstancias, lo que me dijo que todavía creía que las apariencias eran parte de la negociación. Casi me río. Incluso ahora, incluso aquí, estaban vestidos para un mundo que ya se había alejado de ellos. Le dije a seguridad que los llevaran hasta el patio exterior, pero no más allá. Cuando salí, el viento me echó un mechón de pelo en la cara, y por un breve segundo, pensé en la última vez que alguno de ellos me había visto en persona. En aquel entonces, llevaba botas de trabajo y una ira tragada tan profundamente que sabía a metal. Ahora, llevaba un traje de color carbón, tacones bajos y el tipo de quietud que solo se gana después de sobrevivir a personas que siguen intentando definirte para su propia conveniencia. Mi padre habló primero. Por supuesto que lo hizo. Siempre había creído que la primera frase le pertenecía. Mara, dijo, como si probara si el nombre todavía le obedecía. Siempre supe que eras capaz de algo extraordinario. Lo miré fijamente el tiempo suficiente para que el silencio respondiera por mí. Celeste intervino con una sonrisa triste, tan ensayada que debería haber venido con acotaciones escénicas. Te hemos extrañado. Eso casi me impresionó. No porque fuera convincente, sino porque todavía podía formar su boca alrededor de una mentira tan limpiamente después de que el mundo ya la hubiera castigado por vivir dentro de una. Evan se movió a continuación, saltando directamente a lo práctico. No tenemos tiempo para viejos malentendidos. Las cosas están complicadas ahora mismo y necesitamos hablar como adultos.
Ahí estaba. No remordimiento, no verdad, necesidad. Mi padre tomó una bocanada de aire que sonó cara. Ciertas partes se han vuelto innecesariamente agresivas. Si tu empresa tiene influencia sobre las personas que manejan este asunto, te pido que nos ayudes a ralentizar las cosas. Ralentizar las cosas. Así describía las consecuencias de años de arrogancia, mal juicio y usar su reputación como garantía para la fantasía. Crucé las manos delante de mí y le hice la pregunta más simple que se me ocurrió. Cuando me dijiste que no apareciera para el Día del Padre porque mi trabajo te avergonzaba, ¿fue eso también un malentendido de adultos? Nadie respondió. La lluvia comenzó por fin, fina y fría. El rímel de Celeste estaba demasiado bien hecho para correrse, lo cual encajaba con su marca. Evan exhaló bruscamente y apartó la mirada. Mi padre intentó la autoridad de nuevo, como suelen hacer los hombres fracasados cuando se han quedado sin verdad. Sigues siendo mi hija. No levanté la voz. Esa es la parte que la gente siempre imagina mal. Creen que la venganza parece ruidosa porque han confundido el dolor con el poder. El poder real no necesita volumen. Me borraste con un mensaje de texto, dije. Dejaste que el silencio hiciera el resto. Ahora estás aquí porque la misma hija a la que llamaste una desgracia es dueña de parte de la estructura que te está enterrando y de repente la sangre vuelve a importar. La mandíbula de mi padre se tensó. Odiaba que lo describieran con precisión. Celeste dio un cuidadoso paso más cerca como si la proximidad pudiera crear simpatía. Estábamos equivocados, dijo en voz baja. Manejamos todo mal, pero seguimos siendo tu familia, y las familias no se destruyen entre sí. La miré y no sentí absolutamente nada. Eso fue un shock, incluso para mí. No rabia, no triunfo, solo la ausencia de hambre. Familia, repetí. ¿Es esto lo que es? Cuando trabajaba turnos de 12 horas y me trataban como una mancha en el nombre de la familia, ¿era familia entonces? Cuando nadie en ese chat grupal dijo una palabra en mi defensa, ¿era familia entonces? Evan finalmente estalló porque los hombres como él no pueden sobrevivir mucho tiempo en una conversación que no controlan. Bien, dijo. Sí, se dijeron cosas. Todos estábamos bajo presión. Pero no tienes idea de lo que está sucediendo ahora. Hay investigaciones, acreedores. Podríamos perderlo todo. La ironía golpeó tan fuerte que casi sonreí. ¿Perderlo todo? Se lo dijo a la mujer a la que una vez descartaron como un error de formato. Mi padre intentó una estrategia diferente entonces. La voz que usaba en los tribunales y las salas de juntas cuando quería sonar humano sin rendir estatus. Mara, ayúdanos a reestructurar, a retrasar la ejecución, a organizar una reunión. No pido caridad. Pido razón. Razón. Esa palabra de nuevo, como si alguna vez se me hubiera extendido la razón cuando era yo la que estaba bajo sus zapatos. Asentí una vez, no porque estuviera de acuerdo, sino porque había escuchado suficiente. Luego le hice una señal a mi asistente, que había salido silenciosamente con un sobresellado. Lo tomé, lo sostuve por un momento y vi a los tres enfocarse en el papel como náufragos que divisan madera a la deriva. La esperanza es una cosa tan frágil y vergonzosa cuando aparece en las manos equivocadas. El sobre era más pesado de lo necesario, grueso con avisos, plazos y el tipo de lenguaje que hace que las personas poderosas recuerden que son mortales. Se lo entregué a mi padre, y lo tomó con dedos que intentaban con fuerza no temblar. Nadie lo abrió de inmediato. Todos me miraban a la cara, esperando alguna señal de que la sangre, la culpa y la memoria me ablandarían. Nunca llegó. Evan finalmente sacó una página y la escaneó. Su expresión cambió primero. No pena, no vergüenza, solo incredulidad. La mirada de un hombre que ha pasado su vida asumiendo que cada pasillo termina en una puerta para él, solo para descubrir una pared. Celeste leyó por encima de su hombro y se puso pálida de esa manera pulcra de alguien que nunca ha tenido que procesar la humillación sin público. Mi padre seguía mirándome porque todavía creía que la respuesta estaba en mí, no en los documentos. Eso, más que nada, capturaba quién había sido siempre. Podía tener la evidencia en sus propias manos y aún así buscar en mi cara un atajo. Esto no puede ser definitivo, dijo.
Casi admiré la frase. Negación elegante e inútil. Es definitivo, respondí. Los plazos pasaron, las garantías se activaron, las propiedades vinculadas a la estructura serán embargadas. La casa de los Hamptons, el apartamento de Manhattan, las oficinas de la firma bajo el paquete de garantía, cualquier cosa protegida por la vanidad en lugar de las matemáticas ya se ha ido. Por un segundo, nadie habló. La lluvia golpeaba ligeramente contra la piedra y el cristal. En algún lugar detrás de mí, mi casa estaba silenciosa y cálida, intacta por su pánico. Eso importaba más de lo que puedo explicar. No porque fuera hermosa, aunque lo era, sino porque todo más allá de esa puerta había sido construido sin su permiso y continuaría sin su aprobación. Mi padre finalmente dejó caer lo que quedaba de su orgullo. Mara, por favor. Realmente dijo por favor. El hombre que una vez trató la compasión como una debilidad me miró con los ojos de alguien que se enfrenta a una fuerza que no podía intimidar, halagar o avergonzar. Cometimos errores, dijo. Pero esto nos destruirá. Ahí estaba. No, te hicimos daño. No, te fallamos. Esto nos destruirá. Pensé en el suelo de la fábrica en Ohio. El escozor de la grasa bajo la piel agrietada. El silencio después de ese mensaje de grupo. El largo viaje en coche sin que nadie llamara para preguntar a dónde había ido. Pensé en cada comida barata, cada reparación de medianoche, cada reunión donde los hombres miraban más allá de mí buscando la autoridad real en la sala. Cada mañana que elegí seguir construyendo en lugar de rogar a gente como ellos que me quisieran bien. Luego miré a mi padre y le di lo único que se había ganado de mí. No tengo padre, dije. Tengo contratos y ninguno de ustedes calificaría para trabajar en el suelo de mi fábrica. Se podía sentir cómo aterrizaba la frase. No necesitaba repetirse. Celeste emitió un pequeño sonido herido. Evan maldijo en voz baja, pero ya no le quedaba fuerza. Mi padre se quedó allí, sosteniendo papeles que finalmente le habían dicho lo que el mundo había estado tratando de decir durante años. Un nombre no vale nada cuando el carácter no puede respaldarlo. No di un portazo. No di un discurso. Me di la vuelta y caminé de regreso a la casa con el paso tranquilo de alguien que abandona una reunión que ya ha terminado. La seguridad se adelantó cuando crucé el umbral, cortés y eficiente, lista para escoltarlos fuera de la propiedad si era necesario. Oí a mi padre llamar mi nombre una vez. Seguí caminando. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic que sonó casi amable. Ese fue el momento. Más que los papeles, más que la lluvia, más que las súplicas. Cuando se volvió real. No para mí, para ellos. Ellos estaban afuera. Yo estaba adentro. Y nada en el mundo iba a revertir esa verdad. Me quedé en el vestíbulo por un momento, respirando cedro, hormigón pulido y el ligero olor a café de la cocina. Mi corazón estaba estable. Sin manos temblorosas, sin lágrimas triunfantes, solo quietud. La gente habla de la venganza como si fuera fuego o cristales rotos. Pero la venganza más devastadora que he conocido es la indiferencia ganada honestamente. No fingir que no te importa. Realmente no necesitar nada de las personas que una vez tuvieron el poder de aplastarte. Para cuando las puertas se cerraron detrás de su coche, yo ya estaba arriba revisando una propuesta de capacitación para nuestra nueva promoción de aprendices. Esa es la parte que nadie te cuenta. El mejor final no es cuando ellos sufren. Es cuando su sufrimiento ya no tiene el poder de interrumpir tu vida. La mañana siguiente, estaba de vuelta en Ford y Access Systems antes de las 8, caminando por el área de capacitación con una tableta en una mano y un casco bajo el brazo. El nuevo grupo de aprendices había comenzado esa semana. 24 personas de diferentes orígenes, algunos recién salidos de la universidad comunitaria, algunos extrabajadores de línea, algunas mujeres que habían pasado años escuchando que eran demasiado para una habitación y no lo suficiente para la siguiente. Había planeado mantener mi situación familiar en privado y en su mayor parte lo hice. No necesitaban los detalles. Los jóvenes que intentan construir un futuro no deberían tener que cargar con la amargura de otra persona como parte de la orientación. Pero esa mañana,
Mientras observaba a una joven de 19 años ajustar un soporte de sensor defectuoso con manos cuidadosas y nervios visibles, entendí de nuevo por qué mi historia importaba si la contaba correctamente. No como chisme, no como teatro de venganza, como prueba. Prueba de que el mundo puede mentirte sobre tu valor durante años y aún así no lograr que esa mentira sea verdad. Más tarde esa tarde, me senté con el grupo en nuestro laboratorio de aprendizaje. Sin escenario, sin iluminación dramática, solo mesas de acero, pizarras blancas y el bajo zumbido de una instalación en funcionamiento a nuestro alrededor. Les dije que sabía lo que era ser juzgado antes de abrir la boca. Sabía lo que era que la gente escuchara la palabra fábrica y pensara en algo pequeño, temporal, decepcionante. Les dije que algunas de las personas más inteligentes que había conocido no vestían marcas de lujo ni hablaban en círculos elegantes. Llevaban botas con punta de acero, portaban herramientas y mantenían sistemas enteros vivos mientras otras personas se llevaban el crédito. Luego les dije algo más difícil. A veces, las personas que te subestiman no son extraños. A veces son las personas que comparten tu sangre, tu historia, tu apellido. A veces solo entienden cómo amar a las personas que los hacen parecer impresionantes. Y si eso sucede, necesitas aprender la diferencia entre amor y aprobación antes de que te rompa. La sala se quedó en silencio como lo hacen las salas honestas. Fui cuidadosa con la siguiente parte porque no quería que nadie se fuera con veneno en el pecho. Los límites no son crueldad, dije. Alejarse de las personas que te humillan constantemente no es traición. Es autorrespeto. Se supone que la familia protege tu dignidad, no la cambia por apariencias. Si alguien sigue pidiéndote que te encojas para que ellos puedan sentirse más altos, no están pidiendo paz. Están pidiendo permiso para seguir hiriéndote. Pude ver varias caras cambiar ante ese reconocimiento, alivio, quizás pena. Luego lo llevé de vuelta al trabajo, porque el trabajo real y honesto, me había salvado más de lo que la venganza jamás podría. El trabajo no es vergonzoso, les dije. Construir, reparar, mantener, diseñar, resolver. Estas cosas importan. El mundo funciona gracias a las manos y las mentes de personas que muchos otros ignoran. Nunca dejen que nadie convierta el trabajo honesto en algo por lo que tengan que disculparse. Si su trabajo se basa en la disciplina y la integridad, conlleva más dignidad que un título que alguien heredó o una reputación que alguien pulió con el esfuerzo de otras personas. Después de la sesión, firmé la documentación final para crear el Fondo de Futuros Calificados de For Access, un programa de becas y aprendizaje financiado en parte con activos recuperados y ganancias vinculadas a los paquetes de reestructuración que habíamos ejecutado legalmente. Algunas personas probablemente llamarían a eso poético. Yo lo llamé justicia eficiente. El dinero que una vez ayudó a sostener la vanidad, los juegos de estatus y el teatro financiero imprudente ahora pagaría matrículas, herramientas, apoyo para el cuidado de niños, tasas de certificación y subvenciones de emergencia para los hijos e hijas de mecánicos, maquinistas, soldadores y operadores de planta. Si el dolor te enseña algo que valga la pena conservar, debería enseñarte a dejar el camino menos brutal para otra persona. Un mes después, visité una de nuestras escuelas asociadas y conocí a una chica llamada Teresa, cuyo padre había trabajado en el turno de noche en una planta de estampado durante 22 años. Me dijo que le encantaba la robótica, pero que casi había abandonado porque no podía permitirse el transporte y su familia necesitaba sus ingresos. El fondo cubrió ambas cosas. Lloró cuando se enteró. Yo no. Ya había llorado lo suficiente en la versión de mi vida donde todavía confundía el rechazo con un veredicto. Ahora, prefería los resultados, los reales, del tipo que cambiaba la dirección del futuro de una persona. En noches tranquilas, a veces todavía pienso en ese mensaje de grupo, el que se suponía que debía definirme. Las palabras ya no duelen como antes. Suenan pequeñas ahora, casi infantiles, como una cerradura barata en una puerta que superé hace años. Las personas que enviaron esas palabras creían que el valor provenía de la imagen, el estatus y la invitación. Aprendí que el mío provenía de la resistencia, la habilidad y la negativa a dejar que la crueldad reescribiera quién era yo. Esa es la lección que llevo conmigo. Y es la que le entregaría a cualquiera que escuche y que alguna vez se haya sentido menospreciado por donde trabaja, como vive o cuya aprobación ya no persigue. Tu valor no reside en un título o en una tarjeta de presentación.
No reside en una mesa de cena elegante ni en la boca de alguien demasiado superficial para entender tu fuerza. Tu valor vive en lo que construyes, en lo que proteges y en quién está más seguro porque tú sobreviviste. Nunca fui basura. Nunca fui el fracaso de la familia. Simplemente fui la que no pudieron medir porque solo sabían adorar las superficies. Al final, esa fue su tragedia, no la mía. Construí una vida que no necesita su disculpa. Y convertí la puerta que una vez me cerraron en la cara en un portón que se abre para las personas que merecen una oportunidad real. Si hay alguna venganza digna de admirar, no es del tipo que deja cenizas. Es del tipo que deja algo útil atrás.